Bueno, vamos a trabajar, vamos a empezar el curso realmente con, a pesar del ejercicio de la semana pasada, que era un ejercicio sobre color, porque tuvimos un problema técnico, porque y os tuve que anticipar un dibujo de acrílico que son posteriores, vamos a empezar primero con los trabajos de dibujo artístico, con carboncillo, utilizar una barra de carbón, barras con té o barras prensadas que son un poco más intensas, los oscuros, incluso se podría utilizar algún lápiz carbón de este tipo para los detalles, etcétera. Bueno, pero en primer lugar vamos a trabajar sobre elementos fundamentales del dibujo. Ya sé que muchos del grupo ya sabéis dibujar, de forma que lo que vamos a hacer es recordar algunos elementos fundamentales de dibujo para que los practiquéis. Yo voy a hacer aquí un ejemplo y una propuesta de trabajo para ello. En primer lugar vamos a trabajar sobre la geometría y la perspectiva y también el claroscuro, todo junto. Lo vamos a hacer a través de la figura de un cubo. De manera que lo que quiero que veamos en este trabajo es cómo vamos a variar, por decirlo de esta forma, la sensación visual que tenemos. ¿Veis este cuadrado? Lo tengo aquí. Bueno, simplemente si repito con la misma inclinación los laterales y vuelvo a repetir esta línea y esta línea con respecto a esta, bueno, pues ya tendríamos esta sensación de profundidad de perspectiva, lo que podemos llamar una perspectiva caballera, de forma que estas líneas tienen todas la misma inclinación, ¿lo veis? Luego aplicaremos un punto de claroscuro. Pero ¿qué ocurriría si yo roto esta figura y ya no la veo de frente? Bueno, pues podríamos tener algo similar a esto. Yo tengo esta línea, que la tengo aquí, pero ya nuestro frontal ya no sería paralelo al suelo, lo que llamamos línea de tierra, sino que tendría una inclinación. Y podría aplicar la misma inclinación por el otro lado, lo que llamamos una isometría. De forma que si ahora repito esta línea por este lado y esta otra por este otro lado, ¿lo veis ahí? Pues bajando las verticales, todas estas son verticales, ya tendríamos esta sensación de rotación, ¿verdad? De forma que si repetimos esta inclinación y esta inclinación, aquí lo mismo y aquí lo mismo, veis que nuestro cubo ya tiene esa sensación de que ya no tengo en una cara frontal, sino que va rotando. Lo vais viendo. Simplemente lo único que he hecho es variar esta horizontal, veis aquí esta horizontal, como ahora ya tiene dos ángulos iguales, lo que podemos llamar una isometría. Pero claro, también tendríamos otra vertiente, que sería qué ocurriría si realmente los elementos tendiesen hacia un punto de fuga. Es decir, que estas líneas no fuesen paralelas, sino que se fuesen haciendo más pequeñas a medida que se alejan, que es como funciona nuestra experiencia visual con respecto a los elementos de lejanía, o lo que llamamos perspectiva lineal cónica. Bueno, pues lo que ocurriría es que lo voy a hacer aquí, tengo poco espacio, pero bueno, voy a llevar este eje, lo voy a llevar a un lado, por ejemplo, de esa forma. Y voy a poner un punto ahí, imaginario. Tendría que estar más lejos, pero va a quedar más exagerado, pero bueno, lo vais a ver. Y de ese punto, las alturas las voy a llevar hacia allá, que coincidan con ese punto. ¿Lo veis? Ya tengo ahí el punto de fuga. De forma que si en este otro lado, lo voy a hacer frontal para no marcar dos puntos de fuga, tengo el rectángulo, el cuadrado anterior, lo he hecho rectangular para que no se me solape con esta figura y lo podéis ver, pues este otro punto también tendería hacia allá. ¿Lo veis? Y ahora yo tendría que repetir esta forma dentro de estas líneas de fuga y esta otra forma dentro de estas líneas de fuga. ¿Lo veis? Una perspectiva caballera donde la perspectiva se genera con líneas de fugas paralelas. Aquí lo mismo, pero tenemos el mismo ángulo de incidencia en la zona frontal, de manera que tengo esta sensación de rotación. Y por último, esta perspectiva lineal con un punto de fuga o foco que tenemos en esta zona, que da sensación de profundidad. Estos elementos son fundamentales para dibujar paisaje, para dibujar bodegón, para dibujar arquitecturas en nuestros cuadros, para dibujar incluso el cuerpo humano cuando queremos hacer escorzos, queremos hacer volúmenes. Los tenemos que tener muy en cuenta desde el principio. ¿Qué ocurriría si además de un punto de fuga, es decir, tuviera dos, es decir, que el eje nos mostrara dos sensaciones de profundidad, como ocurre en esta isometría? Bueno, pues ocurriría lo siguiente, que yo tendría aquí dos puntos, este eje central quedaría en este lado, ¿lo veis ahí? En esta parte de aquí, y iría desde un lado hacia allá y desde el otro hacia allá, ¿lo veis? Desde aquí abajo hacia allá y desde el otro hacia allá, ¿lo veis? Y ya tengo generadas las líneas, repito esta forma
por aquí y la repito por aquí. Todas ellas son paralelas y este punto iría al lado contrario y este al otro lado. De forma que ahora tendría esta sensación de perspectiva donde veo mi cubo, lo veo desde arriba porque la línea de horizonte está por encima del objeto y además tengo la sensación de profundidad por un lado y por otro, sin llegar a ser una isometría, porque este ángulo y este ángulo no tienen por qué ser iguales si estas distancias respecto al centro no son iguales. Si fuesen iguales, sí, sería una isometría, pero con punto de fuga. Lo veis, ¿verdad? De forma que con esto ya tengo esta sensación de volumen para ir rotando los elementos. Fijaos qué ocurriría si fuese al revés. Que el eje central, que estaría más o menos por aquí, nuestra altura estuviera por encima, es decir, la línea de horizonte está por debajo del objeto. Yo tendría esta altura. Esta altura, repito, que es esta arista, o esta, o esta, o esta. Pero ahora voy hacia abajo. Es decir, uno de esos puntos por abajo y por abajo. Y por este lado y por este lado. ¿Lo veis? De forma que ahora este eje lo repito por aquí y por aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que la parte inferior, a diferencia de aquí, es la que voy a ver. Es decir, desde aquí voy hacia este punto y desde aquí voy hacia el otro. ¿Veis que ahí tenemos este cubo que ahora lo veo por abajo y aquí lo veo por arriba? ¿Por qué? Porque la línea de horizonte en este caso está por debajo. Generalmente no suele ocurrir esto, salvo que estéis viendo un avión o algo que tenga una base transparente. Si aquí tuviésemos, por ejemplo, una montaña con un castillo que estuviese por aquí, la montaña, pues entonces ya sí que se vería, no veríamos la parte inferior, pero sí veríamos que está en este plano contrapicado, que es como realmente se llama. Bueno, ¿veis cómo lo que estoy haciendo es jugar con las líneas verticales y con las líneas de profundidad? Y tengo dos formas, dos que son más bien irreales, entre comillas, es decir, la perspectiva caballera, donde todas las líneas de fuga son paralelas, o las isometrías, donde también todas las líneas de fuga son paralelas, lo único que afecta es a la rotación. Y luego ya cuando aplico un punto de fuga, esto ya sí que empieza a parecerse a nuestra experiencia visual. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, lo que está más cerca es más grande, lo que está más lejos es más pequeño. Lo que está más cerca es más grande y lo que está más lejos aquí es igual, pero nunca va a ser más grande, porque si no perderíamos esa sensación de profundidad. Bueno, una vez hemos hecho esto, lo siguiente que quiero que hagáis con ello, con un cubo, podéis utilizar un cubo en casa o simplemente seguir el modelo que os acabo de marcar, pero lo que sí que quiero es que marquemos el claro oscuro. Vamos a imaginar que la luz viene por este lado. Y lo vamos a hacer de dos formas, por fundidos y por tramas. Fijaos, si la luz viene por este lado, golpearía en la parte superior y en esta fachada que no veo. De forma que todas ellas, imaginaos que van a tener estas líneas verticales. ¿Lo veis aquí? Y lo veis aquí. Aquí no va a haber nada porque le está dando la luz. Y incluso en la proyección de la sombra, voy a imaginar que es horizontal, pues estaría por aquí, con una inclinación similar a esta. Por aquí tendría esta proyección de sombra. ¿Veis estas líneas que acabo de hacer? Bueno, aquí tenía que haberlas hecho verticales también, pero bueno, de momento hay una sola línea. Pero ¿qué ocurre? Como aquí da la luz, hay cero líneas. Aquí da un poco la luz y aquí da mucho, perdón, la sombra y aquí da mucho más. Bueno, pues entonces aquí lo que voy a hacer es añadir estas dos líneas. ¿Veis? Aquí ahora hay dos. Aquí, sin embargo, no, aquí también hay dos y aquí también hay dos. ¿Lo veis? Pero ahora, aquí tengo cero, aquí tengo dos, aquí podría haber puesto una, pero bueno, como es lateral. Y ahora me voy a este lado y voy a meter una más. Veis que voy entrecruzando la línea, entramando la línea, y aquí también. ¿Veis? Un claro, medio, oscuro, y si quiero que este fuese más oscuro, entramaría por cuarta vez la línea. ¿Veis cómo voy generando diferentes planos de tonalidad en función de la acumulación de sombreado? Como estoy con carboncillo, esto también me serviría para difuminarlo, porque de esta forma tengo aquí acumulado nada de carbón, aquí un poco, aquí bastante y aquí mucho, de forma que a la hora de fundirlo lo que va a ocurrir es que se va a oscurecer más donde hay más carbón y menos donde hay menos carbón, es decir, que me sirve como ejemplo. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer de nuevo. Imaginaos, la luz viene por este lado, ahora aquí va a dar en este frontal con más intensidad, así que voy a poner aquí una y una. Estoy cambiando un poco el claro oscuro y esta que iría por aquí detrás. ¿Veis? Una línea. Ahora
Aquí no voy a tocar más, pero aquí voy a meter la segunda. Y aquí también voy a meter la segunda. Veis que se empieza a diferenciar. Pero ahora aquí voy a meter la tercera, que sería una diagonal contraria. ¿Lo veis? Pero en este caso, al tener el carbón, lo que voy a hacer es que si difumino aquí, veis que la diferencia sí. Y aquí que hay más carbón, se oscurece un poco más. Y aquí que hay más carbón, se oscurece un poquito más. ¿Lo veis, no? Como consigo graduar el claroscuro para conseguir esos efectos. Aquí lo podría dejar así. Esto es típico de los trabajos con tinta china o con el grabado, cuando no podemos difuminar o fundir. Y aquí con elementos que se puedan fundir, pues como el propio carboncillo, pues lo puedo deshacer. Lo vais viendo, ¿verdad? Bueno, otra forma sería simplemente hacerlo por la presión. Para eso voy a coger un carboncillo un poquito más corto, veis aquí esta diferencia de tamaños, este que es más estrecho, y voy a trabajar con el lateral. De forma que si la luz golpea aquí, aquí va a golpear, imaginaos que está dando de frente, aquí va a golpear un poco menos. Y aquí con más intensidad. Veis que estoy apretando un poco más. Y en esta sombra, que vendría por aquí, veis que lo que estoy haciendo es presionar con más fuerza en esta parte que en esta, que he presionado menos, incluso puedo rebajarlo con carbón, y en esta que presiono más. Dependiendo del papel, podremos conseguir que el grano nos arañe un poco el carbón y sea más intenso o menos. Este es un papel liso y ya no podría conseguir oscuros demasiado más oscuros que lo que acabo de hacer. Lo vais viendo. De forma que estamos hablando de la perspectiva y al mismo tiempo de diferentes formas de tratar el claroscuro. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con esta figura que está en el aire? Bueno, pues que si la luz estuviese, vamos a ponerlo por la parte de arriba, en la parte superior, si le estuviese dando la luz, la parte más oscura sería esta zona de aquí. ¿Lo veis? Este lateral sería algo menos oscuro. ¿Veis que estoy variando la presión? Y este lateral sería algo menos oscuro también. No habría mucha diferencia entre estos dos. Voy a difuminar un poco este lado y voy a difuminar un poco este lado. ¿Por qué no habría mucha diferencia? Porque la luz golpea desde arriba. Olvidaos de este círculo, sino desde arriba. Pero claro, si está desde arriba, fijaos, si yo bajo estas líneas de forma imaginaria y las marco en la parte inferior donde quiera, imaginaos que cojo estas alturas y me voy para acá, me voy para allá, me voy para allá y me voy para allá. ¿Lo veis? Perdón, ahí y ahí, cruzándola. Eso es, ahora sí. Entonces, esto que me ha quedado aquí sería la sombra proyectada de forma cenital de este objeto que está flotando en el aire. Voy a quitar las líneas de fuga. ¿Lo veis? Está recibiendo la luz arriba y proyecta una sombra similar. Bueno, no, similar, en este caso sí es cenital. Es el mismo trabajo que hay aquí, pero desde aquí abajo, con esta fusión de elementos que en el dibujo van hacia las líneas de fuga. ¿Lo veis? En este otro, que estamos en el suelo, porque el horizonte está por arriba, en este sí que voy a poner una sombra lateral, imaginaos que la luz viene de este lado, pues entonces aquí lo que ocurriría es que voy a hacer las líneas de entramado de sombra siguiendo la fuga. Es decir, aquí, que es la parte superior, no le voy a dar nada, aquí sí que voy a dar una, pero voy a hacer las líneas siguiendo la inclinación de la dirección hacia el punto de fuga, ¿veis? Cómo voy siguiendo ese efecto. Y en este otro lado lo mismo, pero hacia allá. De forma que las que están más abajo tienen más inclinación y las que están más arriba menos. Sin embargo, las verticales pues van a ser verticales. Aquí son verticales y aquí también. Es decir, no las inclino. De esta forma. Como la luz venía un poco desde el lado lateral, aquí voy a meter diagonales para conseguir este efecto de máxima oscuridad. Y en la proyección, pues yo seguiría esta línea de fuga que viene por aquí y esta que viene por aquí, y luego inclinaría esto hacia el punto de fuga por ahí. De forma que esta va a acumular más líneas. Voy a aumentar la presión y la acumulación. ¿Veis? Para allá, ahora para allá. Y ahora voy a hacer horizontales para entramar más la línea todavía. ¿Veis ahora cómo parece más oscuro? Por supuesto que yo podría fundir esto de esta manera. Aquí este debería quedar un poco más oscuro. No se va a notar demasiado con este papel, pero bueno, debería ser un poco más oscuro.
y este evidentemente es más oscuro. Bueno, vais viendo cómo en este ejercicio lo que quiero que hagáis es con esta forma cuadrada, juguemos a hacer líneas de fuga en perspectiva, inclinarlas con isometría, con la misma inclinación, para dar ese efecto de rotación, aplicar un punto de fuga para que comprendamos que un frontal puede generar profundidad en función del punto de fuga, o jugar con una línea de horizonte y poner dos puntos de fuga y con ese eje lanzar hacia los puntos de fuga, ya sea por encima o por debajo. Y además de eso, ver los diferentes elementos, formas de sombreado. Sombreado por tramas, es decir, por entrecruzar líneas, ahí lo tenéis, o sombreado por fundidos, o degradados, mejor dicho sería, pero bueno, degradados o fundidos, para difuminar y que ya no se noten las tramas. ¿Vale? Bueno, un ejercicio de técnica esta semana, pero es importante para todo lo que vamos a hacer durante el año, tener 2 o 3 clases, que es lo que haremos, sobre fundamentos del dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo.